Gracias de verdad por acompañarnos en esa transmisión de Gente Unida Online. Me encanta que estés aquí. Yo soy el pastor Lalo. Gracias por conectarte. Y mira, que hacemos todo lo que hacemos en Gente Unida porque queremos que sepas que Dios quiere lo mejor para tu vida y Dios quiere lo mejor para tu familia. Y hoy precisamente por eso estamos arrancando esta serie que hemos titulado La mejor manera de vivir, porque creo que todos queremos vivir la mejor vida que podamos vivir. Y en Gente Unida decimos constantemente que seguir a Jesús hace tu vida muchísimo mejor, pero además te hace mejor para la vida. Y hoy quisiera que pudiéramos comenzar esto abordando algo que el famoso apóstol Pedro, ese discípulo de Jesús que caminó cerca de Jesús durante cerca de 3 años, le narra a Marcos y que Marcos dejó registrado en lo que conocemos hoy como el Evangelio de Marcos. Y sabemos que es Pedro narrando a Marcos porque un escritor del siglo II llamado Papías, que se sabe fue discípulo de Juan, nos deja saber que lo que Marcos escribió vino de la boca de Pedro. Y entonces Pedro, en esa experiencia cercana con Jesús, le narra a Marcos lo siguiente, que Jesús en cada lugar a donde iba, daba un mensaje. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Y Jesús, para entrar en materia, vamos a entrar en este momento donde Jesús comienza un viaje rumbo al sur, un viaje rumbo a su cita más importante. Y en ese recorrido, Jesús habla con sus discípulos y los va preparando para lo que le iba a suceder en Jerusalén. Verso 31, Marcos 8, dice, entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mateo 8:31. Es decir, les está diciendo, las cosas se van a poner difíciles. Es necesario que al Hijo del Hombre lo maten y que a los 3 días resucite. Y escuchar esto para los discípulos fue súper confuso porque ellos recién unos capítulos anteriores acababan de descubrir que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y al Hijo de Dios pues no lo mata nadie. Verso 32. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. O sea, imagínate la escena. Y le empieza a decir Pedro, yo imagino a Jesús, no seas tan negativo, Pedro, esas cosas no tienen que pasarte, por favor. Y miren lo que responde Jesús. Verso 33, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Mateo 8:33. Wow. Jesús le dice, Pedro, aléjate de mí porque no estás viendo correctamente. Tu perspectiva de las cosas, Pedro, está equivocada. Eso que me estás diciendo va completamente en contra del plan de mi Padre. Eso que dices, que yo no tengo que sufrir esas cosas, que no tengo que pasar por lo que sé que voy a pasar. Eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido que suceda. Mira, de verdad, Pedro, estás viendo completamente confundido las cosas. Y Jesús entonces les llama a todos y les dice algo súper intenso. Verso 34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a sus discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Mateo 8:34. Wow. Y esto de verdad fue tan fuerte porque el tema de la cruz para ti, para mí, hoy puede ser algo como simbólico, pero para ellos era diferente. Ellos habían visto crucifixiones y habían visto la experiencia dura y difícil, cruel de una persona crucificada. Eso era muy difícil. Y Jesús les está diciendo, hey, si alguien de ustedes quiere ser mi discípulo, las cosas, quiero decirles desde ahora, las cosas no son fáciles. Las cosas son difíciles. Seguirme a mí va a ser difícil porque lo que voy a vivir en Jerusalén es algo muy duro. Y entonces, imagínate estar allí en medio de ese momento, de esa tensión increíble. Jesús entrega entonces algo poderosísimo. El verso 35. Porque si tratas de aferrarte a la vida,
la perderás. Wow. Porque yo creo que todos queremos preservar nuestra vida, conservarla, cuidarla. Pero Jesús está diciendo, hey, si vives tratando de cuidarla, la vas a perder. Y dice, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Wow. Jesús está diciendo de verdad algo tan personal y tan poderoso, porque básicamente le estaba diciendo, hey, en este mundo hay dos maneras de vivir. Tratando de cuidar tu vida, de protegerla, y al final vas a terminar perdiendo aquello que trataste de cuidar. O la otra forma de vivir, una vida mucho más grande, una vida más elevada, una vida llena de significado, la mejor manera de vivir. Mira, hay un pensador catedrático británico de la Universidad de Oxford, él se llamaba C.S. Lewis, y él al principio era ateo, pero terminó poniendo su confianza en Jesús y se hizo cristiano. Y me encanta cómo él escribió. Observa lo que él escribe. El secreto para encontrar la vida es dejar de buscarla y perderte en él. El secreto para encontrar la vida es dejar de buscarla y perderte en él. La gran paradoja es que cuando dejas de buscar tu vida para buscar a Cristo, para buscarlo a Él, terminas encontrándola. Terminas en realidad encontrándote a ti mismo. Terminas descubriendo que Él tiene un diseño para ti, que tú tienes un gran propósito en Cristo. Y lo que Jesús hizo en esa conversación con los discípulos fue solamente traer claridad a la invitación. A ver, ustedes tienen que escoger cómo quieren vivir su vida. Tratando de cuidarla, de protegerla, de preservarla, porque al final se van a dar cuenta que la perdieron, que no llevaron una vida de propósito y significado. ¿Saben? La mejor manera de vivir es viviendo con el mayor propósito que pueda existir. Y Jesús, cuando les dice, tiene que tomar su cruz, Él les está diciendo, escoger este tipo de vida no va a ser fácil. Escoger este tipo de vida no va a ser fácil, porque vivir esa vida significa que vas a vivir haciéndote una pregunta constantemente. ¿Qué requiere el amor de mí? Verso 36 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Es decir, ¿de qué te sirve ganar el mundo? ¿De qué te sirve ganar prestigio, influencia? ¿De qué te sirve dinero, logros profesionales, posesiones? Si al final de todo ese afán para poder conseguir todo eso, te das cuenta de que nada de eso sacia tu alma. Porque fuiste diseñado para mucho más. Jesús y sus discípulos entonces siguen rumbo a Jerusalén. Y Jesús en ese trayecto toma parte de los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Verso 32, Marcos 10. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús toma parte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Dice así la Escritura, Jesús tomó los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Verso 33, escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Y los discípulos están escuchando esto y dicen, ¿cómo quedar tu vida, Jesús? ¿De qué se trata todo esto que nos estás hablando? Y mientras Jesús les está diciendo esto, entonces se le acercan Santiago y Juan, 2 de sus discípulos. Y se le acercan así, yo me imagino como para que nadie más los escuche. Y entonces verso 35, fíjate lo que le dicen. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es su petición?, le preguntó él. Y mira, esto es de verdad increíble, porque justo después de que Jesús les dice lo que va a pasar, que es muy intenso, ellos se acercan para pedirle algo. Imagínate, verso 37, ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso
nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y de verdad, tú no puedes creer lo que estás escuchando que ellos le están pidiendo. Porque la insensibilidad de ellos es increíble. O sea, Jesús, mira, sí, ya sabemos, después de las burlas, después de todo eso que vas a pasar, de que te escupan, de todo eso, tú vas a establecer tu reino. Y así que cuando ya estés en tu gloria, ya bien establecido, lo que queremos pedirte son las principales posiciones de autoridad en ese nuevo reino que vas a establecer. O sea, no es mucho, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué había detrás de esa petición? ¿Qué había en el corazón de esos discípulos? No sé. Quizás deseo de reconocimiento, de autoridad, de tener poder, no lo sé. Y verso 38, Jesús les dijo, no saben lo que piden. Otra vez, no están viendo con claridad, no se dan cuenta lo que están pidiendo. Verso 41, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y yo creo que se indignaron pues porque no se les ocurrió a ellos primero pedirlo, ¿no? Bueno, y Jesús con una paciencia les explica cómo es ese reino de Dios. Verso 42, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes en las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Es decir, ustedes saben cómo funcionan las cosas en la tierra. Las personas con recursos, con influencia, usan ese poder e influencia para su propio beneficio. Ustedes lo saben, ustedes ya lo han visto. Y entonces Jesús mirándolos a los ojos, y es como si Jesús me mirara a mí y te mirara a ti también. Y sobre todo si tú tienes o estás en una posición de influencia o en una posición de liderazgo o de autoridad. Verso 43. Nos mira y nos dice, pero entre ustedes no debe ser así. Pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, en este mundo así funcionan las cosas, pero en mi administración no va a ser así. El reino que yo vengo a establecer no es ese tipo de reino. Y yo no soy ese tipo de rey. Y luego Jesús les dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Es decir, no está mal que quiera ser grande. No está mal que quiera ser importante. Pero el camino a la grandeza en mi reino es sirviendo a otros. Y luego, para traer más claridad, Jesús continúa. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Y eso de verdad tuvo que haber sido súper duro, súper intenso para todas las personas que estaban escuchándole. ¿Esclavo? Oye, Jesús, pues eso esclavo, la verdad, no está padre, es demasiado, Jesús, ¿no crees? Pero antes de que pudieran replicarle algo a Jesús, lo aterriza de una manera tremenda. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo me imagino ahí, Jesús viendo a los discípulos, hey, ¿quieren ser servidos? No, bueno, ni siquiera yo vine para que me sirvieran. Yo vine para dar mi vida en rescate por muchos. Y de verdad, esta es la esencia de la mejor vida que puedas vivir. Y es la esencia de nosotros como gente unida. Vinimos para dar nuestra vida en rescate por muchos. Vinimos para poner nuestros recursos, nuestra influencia, nuestras habilidades, para poner todo lo que somos y lo que tenemos para ver lo que una relación con Jesús puede hacer en la vida de una persona. Mira, quiero decírtelo, hoy están teniendo lugar citas divinas a través del online en nuestras reuniones presenciales. Y te digo algo, hoy no es casualidad que tú estés aquí. Jesús y sus discípulos continúan su viaje y llegan a Jericó. Y están cada vez más cerca de Jerusalén. Y en esa ciudad, Jericó, había un ciego de nombre Bartimeo. Y mira lo que sucede, verso 46. Después llegaron a Jericó. Y más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos, de una gran multitud. Y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar,
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, hijo de David, ten compasión de mí. La gente, de verdad, la gente lo mandaba a callar. Y entonces sucede algo poderosísimo. Pedro ahí está narrando a Marcos y le dice lo que pasó ahí en ese momento. Y Pedro nos deja saber lo que pasó. Verso 49. Y entonces Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. A ver, Jesús está yendo rumbo a su cita más importante. Jesús tiene muchas cosas en la cabeza. Jesús tiene muchos pendientes, pero Jesús se detiene. Y se detiene para modelarnos a ti y a mí cómo va a ser su reino. Jesús se detiene para modelarle al mundo entero cómo va a ser su reino. Su reino no va a ser un reino en el que vas a estar muy ocupado, sino que aunque estés ocupado, o aunque seas una persona muy importante, habrá que detenerse para ayudar a otros. Y yo no sé, quizás tú eres seguramente una persona muy ocupada, seguramente eres muy importante, y yo sé que tienes muchas cosas que hacer. Pero Jesús en este momento está en este viaje hacia su cita más importante, y ahí se detuvo. Y así tú y yo como seguidores de Jesús, también tendremos que detenernos. Porque en este reino, los que tienen más poder, los que tienen más influencia, más recursos, en este reino se trata de colocar su influencia, su poder y sus recursos a favor de los que tienen menos. Jesús manda llamar a Bartimeo. Y Jesús le hace una pregunta que puede sonar súper obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Y mira, antes de precipitarnos y sacar conclusiones, por más obvia que pueda parecer la petición de Bartimeo, esta, si la piensas bien, es una gran petición. Y creo que es una petición que tú y yo necesitamos hacer todos los días. Señor, ayúdame a ver. Ayúdame a ver. Pero ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a tener la perspectiva correcta. Ayúdame a ver a mis hijos como tú los ves. Ayúdame a ver a mi pareja como tú la ves. Ayúdame a ver a tu iglesia como tú la ves. Ayúdame a ver a mis vecinos como tú las ves. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Ayúdame a tener la perspectiva correcta. Porque en la medida en que yo pueda ver lo que tú ves, entonces podré hacer lo que tú quieres que yo haga. Y entonces sabré con toda seguridad que la obediencia no es un sacrificio, sino una inversión en el reino de Dios. Ayúdame a ver. Ayúdame a ver cómo tú ves, Dios. La petición de Bartimeo, a pesar de que pueda parecer súper obvia, es una gran petición. Y de hecho, te animo a que la puedas hacer tuya diariamente. ¿Por qué? Porque mientras más veamos como Él ve, más fácil será para nosotros hacer las cosas que Él nos pide. Jesús responde, verso 52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Comenzó a vivir una vida llena de significado. Por eso hoy, antes de terminar este mensaje, yo quisiera que grabáramos en nuestra mente y en nuestro corazón estas 7 palabras que Jesús les dijo a sus discípulos y que también nos dice hoy a ti y a mí. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así. Y tú y yo podemos entender esto porque sabemos que la sociedad tiene una manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y Jesús nos dice, sí, el mundo maneja las cosas de una manera, pero entre ustedes no debe ser así. Y lo que esto significa es, en esta vida, la mejor manera de vivir no se trata de ser servido, sino de servir. Se trata de invertir tu vida para ayudar a otros. Y quizás si tú no eres un seguidor de Jesús, lo más seguro es que pienses, wow, este tipo de reino es un gran reino. Y como seguidores de Jesús,
Él quiere que nosotros grabemos en nuestro corazón estas palabras. Pero entre ustedes, o sea, yo sé, pero entre ustedes no debe ser así. ¿Y sabes cómo podemos empezar a vivir así? A vivir esto. Haciendo constantemente la pregunta de Jesús a Bartimeo. No importando si estás muy ocupado, yo estoy muy ocupado, no importando quiénes seamos. Es, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y de verdad te quiero animar a que vivas haciendo esa pregunta. Hazla en tu casa, hazla con tu familia, con tus vecinos, con tus papás. Porque si eres una persona con una posición de influencia, de verdad, Jesús nos desafía a que podamos tomar una postura de siervo. Y deja que eso imprima en tu corazón. Esa es la mejor manera de vivir. No se trata de lo que yo pueda obtener. No se trata del beneficio para mí. Solo quiero ayudarte. Y de hecho, déjame decirte algo. No va a ser fácil que hagamos esa pregunta, Porque a veces no la vamos a querer hacer porque vamos a saber lo que va a implicar o lo que va a requerir de nosotros. Porque nos va a incomodar. Pero créeme, cuando la haces y estás dispuesto y disponible, te conviertes en alguien que vive una vida llena de significado. En materia de liderazgo te conviertes en un líder digno de ser seguido. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Y si me lo permites, Jesús a través de lo que hacía por las personas evidenciaba quién era Él. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él quería que las personas supieran cómo Él les amaba, como el Padre les ama. No hay mejor manera de vivir. La mejor manera de vivir es evidenciando a Jesús a través de nuestra vida, sirviendo a otros. Preguntando, ¿qué puedo hacer por ti? Es ahí cuando somos la evidencia a otros de que el reino de Dios está cerca, siendo la respuesta a una oración. Porque la mejor manera de vivir es lo que Jesús nos invita a hacer a ti y a mí. A vivir de tal modo que otros lo conozcan. Y cuando vives así, pasará lo más increíble. Al final, encontrarás tu propia vida. Permíteme orar. Dios, gracias porque es en ti que encontramos nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder incomodarnos. Enséñanos a poder ver como tú ves. A ver a las personas como tú las ves. A ver aún las circunstancias como tú las ves. A poder entonces actuar en obediencia sabiendo que estamos siendo instrumentos y viviendo una vida llena de significado y llena de propósito. Señor, queremos ser usados por ti. Queremos seguir tus pasos. Queremos vivir la vida que hemos sido llamados a vivir. La mejor manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén.